Vamos a orar todos entonces, si quieres, allí donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a pedirle a Dios una vez más que bendiga este mensaje y bendiga tu vida a través de la semilla por la cual Dios la envía. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y también por tu gracia, Señor. A esta hora nosotros rogamos por tu intervención en estos aires espirituales. Oro que ninguna distracción, ningún pensamiento de la carne se pueda robar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de la palabra a tu iglesia, de forma individual, pero también de forma general. Hoy te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de ser edificados por medio de la verdad de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta temporada estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la armadura de Dios, lo que tiene que ver con la guerra espiritual, ¿verdad? Y hoy, como día de misiones, el Señor ponía esta palabra desde ayer en mi corazón muy fuertemente y le puse como título misiones y decisiones. Para los que están tomando nota, misiones y decisiones. Y vamos a un pasaje donde hay una época transicional, ¿verdad? Hay un antes, hay un después en la historia de la iglesia primitiva. Y creo que en esta mañana vamos a sacar algunos principios espirituales que nos van a ayudar a retener la palabra de Dios de forma eficaz para ser gente eficaz en la misión de Dios. Amén. Vamos entonces al libro, al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos. Y vamos al capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 36 y luego continuamos en el capítulo 5. Hechos 4, versículos 36 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Muy bien. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Leemos en Nueva Traducción Viviente o en Reina Valera? Entonces, como no hay claridad, decidimos desde acá. Vamos a leer en la Reina Valera. Hechos 4, 36 dice así: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y qué bueno, porque la palabra de Dios habla la verdad tal cual es, sin adornos, sin maquillaje, sin tesituras, sin mucha cosa superficial, sino que va al grano. Así es la verdad de Dios. Y vemos aquí que nosotros a veces oramos por avivamiento,
¿verdad? Y resulta que eso era justamente lo que estaba ocurriendo. Un avivamiento en la iglesia donde tenía que haber un antes y un después. Y en ese antes y en un después se tenía que sentar un precedente de parte de Dios. Y era que el fundamento de la iglesia primitiva no podía estar edificada con base en el engaño. Y mucho menos con matrimonios que acordaban en secreto practicar esto como un estilo de vida y vivir como si no estuviese ocurriendo nada. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Muy bien. Entonces, cuando en la Biblia se relata una historia con cierto detalle, es porque es importante justamente analizar y escudriñar esos detalles. Este punto álgido de la iglesia, y es álgido porque hay dolor, ¿verdad? Esas transiciones hablan de dolores de crecimiento. ¿Cuántos les dieron dolores de crecimiento? De pronto a algunos les daba dolor en las rodillas, ¿no? A mí y a mi hermano también. Bueno, hay personas que tienen algunos dolores de crecimiento. Es como una señal de que hay crecimiento, ¿sí? Ahora, el hecho de que haya crecimiento no significa necesariamente que haya salud. Amén. Por eso es importante sanar y sanear como Dios lo estaba haciendo históricamente aquí en la iglesia primitiva. Y Dios que no cambia, y Dios que no muda, Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, sigue operando de la misma manera. Con gente imperfecta, como lo era el apóstol Pedro y otros como Bernabé incluso, ¿verdad? Pero que estaba transmitiendo la esencia de la verdad de Dios, con la cual Dios no podía rebajarse. Dios no estaba dispuesto a negociar con el engaño. Dios no estaba dispuesto a trabajar en el ocultismo, como este matrimonio estaba procediendo. Por eso tenía que haber un antes y un después. En la Biblia muchas veces esos antes y un después se manifiestan a través de un juicio. Y los juicios de Dios muchas veces comienzan por casa. De hecho, eso también lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, espero que sigamos bien. Pero fíjate que aquí había algo que me llamó la atención, y es el contexto previo a esta historia de este matrimonio. Es que había un hombre que era extranjero, era natural de Chipre, no pertenecía a ese pueblo, pero la forma como hablaban los apóstoles de este extranjero daba buen testimonio de sí por dos cosas. Uno, porque era una persona íntegra y generosa, y dos, porque era un hijo de consolación, un hijo del Espíritu Santo, por decirlo así, una persona llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en griego es el parakletos, es el animador por excelencia. Era una persona que vivía haciendo esto, levantando en victoria al caído, al que había tropezado. Y eso en cierta medida le había dado cierta reputación y cierta estima delante de los demás apóstoles, ¿verdad? Pero fíjate que él tuvo un proceder para la misión. Y es que él había adquirido unos recursos. ¿Y qué hizo? Él tenía toda la libertad de decir, bueno, pues con esto voy a sobrevivir, ¿verdad? Para, digamos, sustentarme en el ministerio. Pero él lo que hizo fue, lo entregó, lo dio. Y cuando obviamente una persona hace un acto de estos con la intención de que la obra de Dios continúe, y su intención es esa verdaderamente, Dios respalda esa intención, como lo hizo con Bernabé. Sin embargo, vemos que a continuación de la historia hubo un matrimonio que, por lo que puedo entender, no practicó la misma integridad de esta persona que era conocido como Bernabé, ¿sí? ¿Qué veo yo de este matrimonio? Un matrimonio cuyo fundamento aparentemente era Cristo. Sin embargo, salió a la luz la verdad de su fundamento en su proceder. Y era la codicia de básicamente estas tres cosas, las cuales había practicado Bernabé. Una, la codicia de la buena reputación.
2, la codicia de la posición. Y 3, la peor, la codicia materialista. Y este pecado a veces como que no se le presta mucha atención y no se predica mucho, pero la codicia es un problema serio. Es un problema serio, y mira si no es tan serio que por ahí fue donde Satanás entró a Eva. Porque ¿qué hizo Eva? Vio, codició y dijo, uy, este árbol es bueno para adquirir sabiduría, ¿verdad? Y ya sabemos el resto de la historia. Pero, como lo mencionaba anteriormente, en este punto de la historia, si Dios hubiese permitido que esta situación continuara, el fundamento de los principios de la iglesia se habría edificado mal, y por eso Dios mismo tuvo que intervenir con juicio. En el Antiguo Testamento hubo una historia similar, donde había un líder que había sucedido a Moisés, y este líder era Josué. Y cuando iban a entrar en una batalla, resulta que les fue mal. Y Josué se echa a llorar y dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué nos sacas a la batalla? ¿Y por qué? Mira lo que nos ha acontecido. Y entonces el Señor le responde, fue uno de los hijos de Israel el que pecó. Y por causa de esa persona, la obra, la conquista, se detuvo. Mira el peso de la responsabilidad después de que habían dado una instrucción, y era que cuando entraran a ese territorio no codiciaran nada de lo que el pueblo a que iban lo pudieran tomar para ellos mismos, ¿verdad? Dios da una instrucción para ver cómo estaba la codicia, y curiosamente eso fue lo que salió a la luz, porque codiciaban más las cosas que implicaba la conquista que obedecer la voz de Dios. Y eso habla de un proceder altamente errático. Di conmigo, errático. Efectivamente, si es algo que está errático, es algo que está torcido, no tiene nada que ver con lo que Dios es. Dios es recto, Dios es inconmovible, es inmutable, no cambia. Nos cambia a nosotros y nos ayuda a cambiar, pero Él no cambia. El sí de Dios es sí, y el no de Dios también. Por eso Jesús enseñó este principio a los discípulos. Vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Es decir, defínanse. Y ese llamado a la definición estuvo muchas veces en el llamado de Dios al pueblo. Josué los llamó, les dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Si ustedes quieren servir a sus dioses, ustedes son libres, pero mi casa y yo ya tomaron una decisión, ¿verdad? El mismo profeta Elías también había hecho la misma llamado de atención. Y así sucesivamente el pueblo de Dios había recibido muchas veces palabra de advertencia, pero vemos que en esta situación hubo un antes y un después, definitivamente. De este matrimonio no se sabe mucho, si se llevaban bien, si se llevaban mal. Aprovecho el paréntesis, esta tarde hay matrimonios a las 5. No se sabe mucho de ellos, ¿verdad? Pero lo que sí dice es que su confabulación para pecar los llevó a un ultimátum. Y esa palabra estuvo rondando en mi mente desde este jueves. ¿Qué es un ultimátum? Una última oportunidad. Una última oportunidad. Es interesante, ¿verdad? Porque vemos que ¿qué pasó con esta última oportunidad que Dios les había dado a este matrimonio? No la aprovecharon. La dejaron pasar como quien deja que se le pase un tren que había estado esperando toda su vida. Ananías y Zafira eran unos completos desconocidos hasta este momento de la historia de la iglesia primitiva. Y su fama no fue buena justamente
por querer edificar la iglesia a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Y Dios tenía que intervenir, porque así como intervino con Acán en su momento, tuvo que intervenir en este matrimonio. ¿Y cómo intervino? Intervino de una forma nada romántica, sino por medio de un juicio. Es decir, el ultimátum era decir, hasta aquí llegaron, se acabó la oportunidad. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, en esos ultimátum de Dios, no sé si Dios le esté hablando hoy a alguien, o a algunos, o a todos, incluso a mí mismo. Amén. Un ultimátum de parte de Dios es bueno, pero para aprovecharlo. Dios da un tiempo de gracia, esperando que nosotros nos arrepintamos. Cuando no nos arrepentimos, lo que queda es una horrible expectación de juicio. No queda de otra. Entonces, aquí vemos que este matrimonio no aprovechó la oportunidad, la dejaron pasar. Y me llama la atención es que ambos creyeron que el tiempo del arrepentimiento genuino lo establecían ellos, pero Dios ya había decretado juicio sobre ellos. Ellos creían que tenían la potestad de decir, en tanto tiempo, tal vez nosotros podemos seguir viviendo así, de esta manera, ¿verdad? Pero resulta que ya tiempo atrás, Dios ya había dicho juicio sobre ellos. Entonces, queridos amigos, hermanos, consiervos, el estado civil no es garantía de que las decisiones se están tomando bien. Para la muestra histórica, este par de botones, y hago la aclaración, no estoy hablando en contra del matrimonio, todo lo contrario, por eso hacemos enseñanza de matrimonios, pero que los matrimonios, ojalá sus decisiones sean verdaderamente cristocéntricas y no mundanocéntricas, porque Dios no va a respaldar eso. Amén. Entonces, por eso vamos a plantear hoy, en esta mañana, solamente dos principios, que me parece que es más sencillo de retener que toda una retahíla teológica que no nos edifica y que no nos abre el entendimiento. Lo más importante es que podamos retener la esencia de lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Y el primer principio, amada iglesia, es este: el don espiritual vale mucho más que el material. Si estás tomando nota, escríbelo. El don espiritual vale mucho más que el material. El apóstol Pedro, ese hombre que le había fallado al Señor, que se había quedado dormido cuando tuvo la oportunidad de estar al lado de Jesús en su hora más difícil, ahora estaba siendo usado por Dios para sentar las bases de lo que sería la iglesia del Señor. Esa es la historia de Pedro. Pedro fue usado en este escenario con palabra de sabiduría y con palabra de ciencia. ¿Por qué palabra de ciencia? Porque Pedro no había estado presente en esa negociación en oculto que había hecho ese matrimonio. Pero el Espíritu Santo, que sí estaba y que los estaba viendo, le chivató a Pedro, por decirlo así en términos santos, perdóname Señor, lo que estaba ocurriendo en secreto, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que cuando recibe Pedro la palabra de revelación, que es palabra de ciencia, lo que estaba ocurriendo con ese matrimonio, Pedro se activó en otro don que es palabra de sabiduría, y es empezar a hacer preguntas para tratar de hacer volver a la persona en sí, ¿verdad? Dar una dirección. Entonces, vemos que Pedro fue usado de esta manera, y para que Pedro hubiera estado caminando de esta manera, el precio era nada más ni nada menos que la sangre de Jesucristo. Entonces no era ninguna baratija lo que se estaba viendo en ese escenario. Amén. No sé si se está entendiendo. Pero para que una persona funcione de esta manera y con estos dones, el precio que tuvo que ser pagado es la sangre de Jesucristo, para que tú y yo seamos adoptados como hijos de Dios. Y soberanamente el Espíritu Santo da dones espirituales, soberanamente los reparte como Él quiere a la iglesia. Y son para edificar la iglesia, no son para otra cosa.
Amén. Para eso dan los dones el Espíritu Santo de Dios a sus hijos, a sus siervos. Ananías, en cambio, funcionaba queriendo dar dones materiales, ni siquiera para edificar a la iglesia de forma sobrenatural, sino de forma humana, influenciado por ese espíritu político y religioso que básicamente era el mismo en el que operaban los fariseos. Usar los asuntos del Señor para los asuntos personales realmente no nos va bien. No nos va bien cuando nuestra motivación es esa. Dios nos tiene que corregir como tuvo que corregir aquí en este punto de la historia de la iglesia, ¿verdad? No es sano usar el ministerio para los asuntos personales. Eso no es sano. Y hay que hablarlo a la iglesia. Amén, iglesia. Nuestros asuntos personales son personales. Dios nos ayuda con ellos. Pero yo no debo obtener ningún beneficio secundario como mi motivación principal para servir al Señor. Eso que quede claro, por amor a Dios. El don espiritual es mucho más importante que el don material. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién puede comprar un don espiritual aquí? No conozco el primero, pero sí se pueden recibir por fe y por gracia, pero para edificación de la iglesia. Amén. No son para otra cosa. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si quieres, apriétate el cinturón. Uy, esto está un poco fuerte hoy, esta mañana. Pero así es la palabra de Dios. Y vamos a ver que lo que significa también codiciar un manto de autoridad espiritual, pero con maldad en el corazón. Eso también ocurrió capítulos después. Hechos capítulo 8, del 14 al 23, vamos a ver que este escenario también fue respaldado por Dios a través de la vida de Pedro para mostrar quién es quién. Hechos 8, versículo 14 al 23. Hechos 8, 14 al 23. Cuando lo tengas me puedes decir amén. Muy bien, dice así. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Madre mía, lo que hablaba Pedro en ese momento, que por cierto no era Pedro, era el Espíritu Santo inspirando a Pedro para hablar de esta manera. Pero como tenemos esa tendencia humana de poner los ojos en el hombre y no discernir lo que el Espíritu Santo está hablando, entonces se nos genera una admiración a San Pedro. Y no, la admiración debe ser hacia Dios. Y Dios soberanamente usa sus vasos de barro como bien le parece a Él. Amén. Entonces, concluyendo este punto, el don sobrenatural es para edificar a la iglesia, no para saciar mi alma herida, hambrienta de protagonismo o sedienta de poder. Repito, si estás tomando nota, el don sobrenatural es para edificar la iglesia,
no para saciar mi alma herida, hambrienta de protagonismo o sedienta de poder. Hambrienta de protagonismo como Ananías y Zafira, ¿verdad? Que querían robarse un poquito el protagonismo viendo el ejemplo que les había dado Bernabé, pero tampoco el don es para saciar mis ansias de poder, como lo hizo Simón. No, y mil veces no. El Espíritu Santo nos guarde de nosotros mismos para usar bien lo que Dios quiere que se use bien. Lo sobrenatural no es para hacer una feria. Lo sobrenatural de Dios no es para hacer manipulación. Lo sobrenatural de Dios es para edificación de la iglesia, punto final. Amén. Vamos un momentito a Efesios capítulo 4, porque ahí lo dice claramente. Efesios capítulo 4, y vamos a leer unos versículos. Y vamos a leer desde el versículo 8. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, ahí está hablando de Jesús, él mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces ahí queda claro que a pesar de que Dios da dones a sus hijos que les sirven, los dones espirituales, también da dones ministeriales. Y los dones ministeriales tenemos la función, el deber y la obligación con Dios de preparar a los santos para la obra del ministerio, no para entretener a la gente, sino para que Cristo sea formado en los santos. Amén. No hay otra razón por la cual Pablo escribe esas cartas más que corregir a la iglesia y decir, un momentito, si Jesús da dones son para esto, no para saciar mis necesidades almáticas. En el camino es que son corregidas, pero cuando Dios llama a alguien a ministerio, esa persona primero tiene que ser llamada por Dios, pero también confirmada por la iglesia, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios y sabe decir sí y no. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. ¿Vamos al segundo punto? ¿Están animados? ¿Están desanimados? ¿Están tristes? ¿Están con temor? ¿Qué les pasa esta mañana? Dile a la persona que tienes al lado, oye, anímate esta mañana. Dale un meneo santo con cariño. Dije, despiértate, déjame prestar atención si estás haciendo río. Bueno. Entonces, este primer principio lo podemos repetir para repasar. ¿Cuál era el principio? El don espiritual vale mucho más que el don material. Amén. Porque costó la sangre de Jesucristo. Segundo, este principio es bien interesante. Amar más al cónyuge que al Señor puede ser muy peligroso. Amar más al cónyuge que al Señor puede ser muy peligroso. Por eso, ojo con quién se casan. Un consejo con mucho cariño: primero cásate con Cristo y luego, si Cristo honra tu decisión de serle fiel a Él, entonces sí cásate para que puedas serle fiel a Él y al cónyuge. Este matrimonio, como el de Ananías y Zafira, amaban más este mundo y el proceder de la forma como se procede en el mundo que en realidad amar al Señor. Fue lo que quedó evidenciado en este pasaje de la historia. Entonces, este principio ya Cristo lo había planteado previamente. Vamos a Lucas 14, 26, 27 y 33. San Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27 y el 33. Dice así:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí, en el griego, aborrecer significa amar más. No podemos amar más a las personas que a Dios, porque el primer mandamiento, para que nosotros lo podamos cumplir, tiene que haber una conversión genuina de corazón. De lo contrario, yo voy a amar más a mi pareja, más a mis hijos, más a mi familia, que a Dios. Y eso también es un peligro, porque es como practicar casi que familiolatría. Es adorar la familia, porque todo el tiempo, mis recursos y todo eso lo invierto en adorar a la familia en vez de adorar al Señor. Entonces, Jesucristo está poniendo los fundamentos, está poniendo la verdad de decir, mira lo que tiene que haber en tu corazón si quieres ser mi discípulo. Simpatizantes en esa época de Jesús seguramente habían muchos. Gente que lo seguía por la necesidad del hambre, ¿verdad? Que venga por mi bendición, venga que necesito esto, que venga rápido, venga yo lo subo aquí un poquito, Señor, a ver si me salgo con la mía. Practicaban un poquito el aleluya, aleluya, cada quien haga la suya. Cualquier parecido con la realidad parece ser coincidencia. Interesante el silencio. Se trata de amar en orden. Es lo que Jesús le está animando a establecer a los discípulos, un estilo de vida en orden. Y ese orden solo lo puede dar Dios, no lo da el hombre. Cuando reemplazamos la llenura del Espíritu Santo por estar lleno de marido, lleno de esposa, lleno de hijos, estamos errando porque nadie me puede llenar y satisfacer como Dios. Nadie. Ni posición, ni poder, ni dones, ni ministerio, nada se compara con la presencia de Dios. Nada se compara. Y es lo que Jesús quiso establecer en el corazón de sus discípulos. Si Zafira hubiese amado de verdad más al Señor, pues le hubiera dicho a su marido, oye, eso no está bien. Le hubiera, como dicen a veces algunos políticos, le hubiera parado los pies. ¿Verdad? Pero la complicidad malsana y con doblez no prosperó. La complicidad malsana y con doblez no prosperó. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Un principio de sabiduría también. Recuerdo hace unos meses atrás, Proverbios 14, 12, unos meses atrás escuchaba una enseñanza donde había habido una persona que había recibido una palabra profética, y en esa palabra profética Dios la estaba llamando a esa mujer como misionera. Y el Señor le había hecho la advertencia, te llamo como misionera a ti, pero ese novio no es para ti. Y ella dijo, pero es que yo lo amo. Desobedeciendo a la palabra profética, a la instrucción de Dios, aún así la mujer se casó con su marido, el cual no se movía ni a la esquina, y nunca se cumplió el plan profético para esa mujer, porque amaba más a su novio que al Señor. ¿Qué ocurrió? Años después, la mujer frustrada y llorando, el Señor le dijo, hija, se te pasó el tiempo de haber respondido al llamado misionero. Yo te llamé a ti, pero ya el tiempo se te pasó. Y la mujer con lágrimas decía, ¿y qué me queda? Tu marido, tu lindo marido, ahí lo tienes. Así que es para reflexionar, ¿verdad?
el tiempo para salir de misionero se te pasó. Y a veces salirse con la suya, y generalmente salirse con la suya, no le da gloria a Dios. No le da gloria a Dios. Y dentro de este principio, vemos que en este proceder de este matrimonio, ellos proceden de una forma un poco morronga, si se puede decir, pero con una franca rebeldía. Porque nada, esto es otro principio que viene derivado del segundo. Nadie que se levanta contra Dios le va bien o sale victorioso. Nadie. Nadie que se levanta contra Dios sale victorioso. ¿Quién fue el primero en rebelarse contra Dios? Satanás, ¿verdad? Fue el primerito. Era un ángel, querubín protector, lo dice la Biblia. Era el guardián, el encargado de cuidar todo. Pero ¿qué pasó? Se envaneció, codició, dijo, seré como Dios, ¿verdad? Y eso es un peligro, porque nosotros heredamos esa naturaleza caída, porque esa estrategia fue la que Satanás usó para engañar a Eva. Le estimuló el orgullo humano, que es el caldo de cultivo para una rebelión, bien sea morronga, así un poquito medio a medias, o incluso abierta. Pero rebelión es rebelión, así como pecado es pecado y mierda es mierda, sea grande o sea mucha, mierda es mierda, ¿sí o no? ¿Quién se comería un trocito de galleta con un poquitico untado que se le cayó al suelo? ¿Verdad que ninguno? Creo que no hay ningún coprófago aquí en la sala, espero que así sea. Y si es así, arrepiéntete, por favor, eso no está bien. Bueno, ¿dónde vamos? Me encanta porque aquí la pregunta que el apóstol Pedro le hizo a Ananías fue esa. Ananías, dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? Casi que lo estaba regañando. ¿Por qué? Pero ya a estas alturas ni la regañina le hacía efecto a Ananías. Ya ni la regañina le servía a Ananías para cambiar de proceder, para cambiar de mente y para cambiar su conducir en la vida. Ya había habido un establecimiento de Satanás. Todo lo que se practica se establece. Y si el proceder es satánico, Dios interviene y dice, este proceder no es mío, lo siento mucho, ninguna comunión hay conmigo. Y por eso hizo eso. ¿Se entiende, iglesia? Bueno, no te desanimes, así pasa. Si Ananías hubiera aprovechado esa última oportunidad para ser restaurado, hubiera sido restaurado. Pero cuando Satanás llena un corazón, ¿qué espacio le queda al Espíritu Santo? ¿Qué espacio queda? Cuando ya Satanás se estableció. Ya ni el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo. Por eso cuidado con quién te casas. Amén, iglesia. Mira, segunda de Corintios capítulo 6 del 14 al 18. Esta vez voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 18 dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente.
Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces vamos a recapitular estos dos principios que tienen que ver con las misiones y las decisiones. El don espiritual vale más que el material. Y amar al cónyuge más que al Señor puede ser muy peligroso, porque nadie se levanta contra Dios y sale victorioso. Así que si hoy, amada iglesia, tuviésemos la última oportunidad, como lo tuvieron Ananías y Zafira, ¿qué decisión tomarías? ¿La decisión por Cristo o no? Hay libertad para decidir. Amén. Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Y vamos a hacer un llamado también aquí al altar, un altar voluntario. La persona que sienta que Dios le haya hablado en esta mañana puede pasar aquí al frente, con libertad. No importa quién pase, importa quién obedece a Dios. Eso es lo que sí importa. Amén. Dios es capaz de mover cielo y tierra por una sola persona. Así que allí donde tú estás, si quieres, cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor, porque Él como misionero tomó decisiones y fue enviar a su Hijo a morir en una cruz por amor a ti y a mí. Ahora, ¿qué decisión tomamos nosotros?